Exhortación 61. Dios tiene todo preestablecido. El viaje del sudario, testigo de lino. En la manera que Dios tiene todo preestablecido, el sudario de Turín cuenta su historia prácticamente por sí solo. Para ello, a través de sus profetas, Dios anticipó eventos importantes de la humanidad, incluyendo la venida de su Hijo. Fue el profeta Isaías quien vivió en el año 765 al 695 a.C., uno de tantos que anunció la llegada del Mesías, cumpliendo el plan de salvación de Dios. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Continuando Dios con sus planes en boca de profetas, estableció en su Hijo la evangelización, muerte y resurrección. E Isaías, nuevamente en 53:1-12, describe la misión y el padecimiento de principio a fin de Jesús. 1000 años antes de Cristo, el rey David, en el Salmo 22, narra la pasión de Cristo desde el Jueves Santo hasta el Domingo Santo, y Oseas, quien vivió en el siglo 8 antes de Cristo, fue uno de los que anunciaron su resurrección. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. Así las cosas, esa mañana de domingo, bien temprano, se cumplen las profecías de la resurrección del Mesías. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28:1-2. Una vez notificados los apóstoles del hecho, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y al entrar lo encontraron vacío. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan 26:6-8. Desde ese momento inicia sobre la sábana santa una cadena incierta de custodia que la envuelve durante siglos en una historia de apariciones y desapariciones basadas en relatos, textos litúrgicos bizantinos y cartas de emperadores que narran cómo entre manos de religiosos, nobles, monarcas y cruzados se la disputaban mientras fuerzas ocultas trataban de destruirla. Y en el año 1532 fue salvado por unas monjas con escasos daños tras el voraz incendio que consumió la capilla de Chambéry en Francia. Por lo tanto, su historia no es clara hasta que en 1578 aparece en Turín, donde se encuentra desde entonces custodiada en la Catedral de San Juan Bautista, y donde en 1997 fue salvada afortunadamente por los bomberos de un incendio que por poco lo destruye. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Durante 19 siglos, poco se conoció de la sábana que cubrió el cuerpo del Mesías para ser sepultado.
Entonces Daniel, entre los años 605 y el 530 a.C., a quien Dios convirtió en profeta mientras vivía su cautiverio en Babilonia, una noche un ángel se le presentó dándole el mensaje donde el Altísimo preestablecía los tiempos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Así las cosas, desde el siglo XVII, la ciencia se constituye tal como es considerada en la actualidad, hasta que llegó en 1898 una cámara fotográfica a manos de Secondo Pia, un abogado italiano que se convirtió en fotógrafo y realizó las primeras tomas al sudario. Así, en su laboratorio, Secondo realizaba el revelado de dichas tomas y quedó sorprendido, pues observó que el resultado fue contrario al procedimiento normal, ya que en los negativos se podía ver con nitidez la imagen del cuerpo estampado sobre el lienzo y no en el papel fotográfico. De tal manera, en el siglo XX, la inquietud despertada por estas fotografías alimentaron la curiosidad de muchos estudiosos para analizar la Sábana Santa, llena de impresionante evidencia que esperaba revelar su viaje desde la Jerusalén del siglo I hasta Turín en el siglo XVI. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues bien, autorizado por la Iglesia, Mark Frey, botánico y profesor de criminalística en la Universidad de Zúrich, en noviembre de 1973, utilizando un método que ideó en su trabajo en el Centro Científico de la Policía de Suecia, con cintas adhesivas extrajo algunas muestras de polvo de la Sindone. Posteriormente, entre 1974 y 1978, viajó a recorrer Tierra Santa, a la antigua Constantinopla, hoy Estambul, a la península de Anatolia, a Chipre, a Francia e Italia, a recoger pólenes de plantas nativas para estudiarlas en su laboratorio y compararlos con las muestras obtenidas del sudario. El resultado se publicó en marzo de 1976 en la revista La Gaceta del Pololo, donde señaló que había en la Sábana Santa 49 tipos de pólenes diferentes de plantas exclusivas de los lugares por donde la habían pasado, tal como fue narrado a lo largo de su historia, y que esto demostraba su autenticidad. Así las cosas, encontró polen de una planta, la Siguphyllum dumosum, que crece solo en Israel, Jordania y Sinaí, con la cual limitó el lugar de origen de la Sindone. También evidenció su paso por Anatolia, hoy Turquía, con Quercus galliprinus. Su tránsito por Siria quedó marcado por la Styrax officinalis. También halló polen de plantas exclusivas de Europa Occidental como la Olea europaea o aceituno y Castaneda sativa, comúnmente conocida como castaño de España, presentes específicamente en Italia y Francia, marcando de manera infalible el viaje que realizó el sudario de mano en mano desde Israel hasta llegar a Turín. Entonces, durante el transcurso del siglo XX, el interés científico aumentó por el sudario y hubo muchos deseando estudiarlo, pero no pudieron probar sus análisis. Sin embargo, 4 experimentos tridimensionales sí lograron su objetivo y terminaron demostrando
que la imagen original del Santo Sudario tiene las propiedades de un negativo fotográfico. El primero de estos fue en 1950 por Leo Bala, fotógrafo profesional, quien hizo los primeros experimentos en 3D con la imagen del Santo Sudario. Para ello, desarrolló un instrumento al que llamó proceso Tramfes de proyección frontal y sobre arcilla esculpió la imagen completa del rostro con gran detalle. El segundo fue realizado en 1973 por Barbara Sullivan, profesora de la Universidad de Massachusetts, que publicó su estudio del lino en la National Review, titulado Leyendo el Santo Sudario de Turín, se acerca el clímax. Un año después, en 1974, el francés Paul Gastiniau, utilizando su propio método de proyección, también obtuvo un rostro tridimensional de la cabeza en un material blando. Asimismo, el cuarto experimento se realizó en 1976 por el físico John P. Jackson, junto a Eric Jumper, experto en termodinámica, y al fotógrafo William Mopter. Para ello colocaron fotografías de la sábana santa en el analizador BP8, diseñado por la NASA para procesar imágenes en 3D de los planetas a partir de fotos enviadas por sondas espaciales. Un año después, en Albuquerque, Nuevo México, revelaron de manera concluyente que la síndrome tiene codificación tridimensional, ya que al introducir sus fotos en el BP8 se generó por sí solo un modelo anatómicamente preciso y tridimensional de todo el cuerpo, es decir, la tecnología espacial incrementó el misterio de la imagen grabada en el lino. Llegó el año 1978 y en octubre el Vaticano, por 5 días, permitió estudiar plenamente el lino al proyecto de investigación sobre la sábana santa de Turín, por sus siglas en inglés STURP, encabezado por el físico nuclear Tom Deumala, quien con equipos portátiles de última tecnología reunió 50 científicos multidisciplinarios para analizar la formación y las propiedades tridimensionales de la imagen. De tal manera, Jesús oró al Padre por sus apóstoles antes de ascender al cielo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Asimismo, informaron sus avances en 1981 con una nota dirigida a la prensa titulada Un resumen de las conclusiones del estudio, informando lo siguiente. Podemos concluir por ahora que la imagen de la sábana santa es la de una forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan una prueba positiva de albúmina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos, o tal vez por algunos científicos en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Entonces, al datar su antigüedad con prueba de carbono 14, en un pedacito de tela que cortaron de la esquina inferior derecha de la sábana santa, la cual fue dividida en 3 y se enviaron a 3 laboratorios distintos, pero su resultado fue desconcertante, pues la ubicaron entre los años 1260 y 1390 después de Cristo. Aunque el sudario es una reliquia testigo de la resurrección de Cristo para que el hombre, en tiempos de ciencia, no pudiera dar explicación sobre cómo se formó esa imagen. Su única mácula, que menosprecia todas las evidencias científicas, es la prueba del carbono 14, pero su mismo creador, Frank Lippi,
Químico, profesor universitario y Premio Nobel de Química en 1960. No estuve de acuerdo con el uso de esta técnica, ya que consideró que la prueba podría verse afectada tanto por otros materiales que contienen carbono radiactivo como por la actividad humana en su inadecuada manipulación durante siglos y otros factores que invalidarían sus resultados. Así las creencias disfuncionales digan lo contrario. Lo trascendente es nuestra fe y lo relevante de este tema es que todo en el sudario es inexplicable para la ciencia. Hasta la datación por carbono 14 está sembrada de dudas, como asimismo es cierto que los trabajos científicos realizados en el siglo XX y en el presente basan en evidencia científica una estadística en más de 5.000 a 1 las probabilidades que el sudario es real. Si te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo y así más personas les llegará el mensaje y me ayudarán a que aumenten el logaritmo de YouTube, mi canal, @simplemente filosofía y ciencia. Soy Pedro Zambrano.